buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento sobre el 4 y las fechas del 4, dirigido por la mejor 4 que podíamos tener aquí para poder hacerlo, por Isabel Salama, profesional acreditada por la IA, con distinción, si mal no recuerdo. Y bueno, para mí una de mis maestras en el mundo del eneagrama, y que hoy tenemos el enorme placer de tenerla aquí, como dice ella, con su linternita. Es una persona con una capacidad de arrojar luz sobre el complicado mundo del eneagrama. Hoy en especial le vamos a pedir que nos hable de ese 4 que ella vive en primera persona, que conoce también de cerca, desde su punto de vista como persona, por supuesto, como profesora y con la experiencia que tiene de cientos y cientos de alumnos, ¿no? Así que, Isa, bueno, tenemos gente, están saludando desde Perú, tenemos gente de todas partes hoy. Hay gente de España, de la asociación, gente que no nos conoce. El vídeo, como estaba comentando antes, el vídeo de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube de la asociación. Y bueno, pues Isabel, mil gracias, de verdad, mil gracias por estar aquí. Esta es tu casa, ella es la presidenta de honor, ella fue la fundadora de esta asociación y sigue siendo la presidenta de honor de la misma. Muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Sigue. Y así establecemos un diálogo. Muy bien, muchísimas gracias, la querida amiga, profesora, maestra también. Como siempre, un placer trabajar contigo y a tu lado en estas y en otras 1000 cuestiones. Sí que pediría los micrófonos, sí, porque si no me distraigo. Algunos de vosotros... Micros, hay alguno abierto por ahí. Yo los voy cerrando, Isa, no te preocupes. Vale, sí. El poder compartir en mi tipo, en mi personalidad, descubierta en el año 2004, a pesar de que conocí el eneagrama en 1994, algo que decía en un principio cuando pensé que había empezado la clase, y es que mi tipo del eneagrama está unido al sesgo instintivo transmisor sexual. Y entonces el subtipo es el 4 sexual, tal y como se conoce en el eneagrama clásico de la personalidad. Yo prefiero llamarle transmisor, me parece más elegante en algunos medios hacerlo así, en algunos otros pues es absolutamente normal y por tanto pues perfecto, porque en realidad quiere decir lo mismo, sin esa connotación de sexo que tiene sexual, ¿de acuerdo? Que hace más justa la evaluación y hace más justa también la prospección que luego hace cuando alguien dice que eres un 4 transmisor o un 4 sexual, ¿no? Es una gran faena que alguien venga a formarte en el Corte Inglés, ¿no? Y que salga uno con una etiqueta llamada 4 sexual. En las empresas y en algunos estamentos pues es interesante, bueno, pues que podamos utilizar un vocabulario más neutro. Pero esto no va en detrito de lo que significa, que es lo mismo. Pero sí quería deciros que, por tanto, las características de mi comportamiento son diferentes a algunos otros subtipos del 4. La definición en concreto de mi comportamiento, el comportamiento que me hace mi personalidad, es ser muy expansiva, en cierto modo muy transmisora, muy impactante, muy invasiva, algo arrogante, y luego muy apasionada, muy emotiva, muy perfeccionista. Y además arramplo, es decir, cuando pongo la flecha, cuando pongo la bala, es decir, voy a por ello de una manera absolutamente enloquecida y apasionada y lo consigo. Es decir, todo lo que me he propuesto en esta vida que ha tenido esa energía, lo he conseguido hacer y plasmar. Y he conseguido criarlo y sacarlo adelante también. Ahí está también mi sesgo de conservación ayudando para que las crías sobrevivan, ¿no? Entonces, mis crías siempre han sido efectivamente, y ahí hay una definición de la estrategia del 4, que se esfuerza por sentirse único, especial, original.
No le gusta seguir patrones y tal que pueda detectar como ordinarios, vulgares, los de siempre, los de todo el mundo. Hay un cierto elitismo en la propia personalidad, pero bueno, cada cuatro tendrá su elitismo. Es decir, lo que tú consideres que es elitista a lo mejor no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo me manejo mucho mejor en los pueblos, por ejemplo, que en la alta sociedad. Me parece más ordinaria y tal en un momento dado que el estarme manejando con gente que es sabia, que es de campo, que está arraigada a la tierra, ¿no? Entonces cada cuatro y tal mirará su ordinariez, su elitismo, sus tendencias hacia las que se siente atraído a su modo. Pero sí es cierto que si soy psicóloga, pues yo recuerdo, poniéndonos este ejemplo, os voy a hacer ver lo que quiero decir, que hace como unos 10 años mi madre me regaló una falda de tubo para ir de psicóloga sabia. Es decir, lo del eneagrama, lo de los delfines, y la delfinoterapia, eso huele a pez y tal, ¿no? Es decir, la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, el eneagrama, la psicología transpersonal, el chamanismo, los estados modificados de conciencia, la música, es decir, me ha traído cosas que, bueno, pues que eran como muy poco, vamos a decir, ordinarias en el sentido de lo que se daba en las épocas en que yo empecé a ser psicóloga, ya como por finales de los 80, principios de los 90. Y siempre me sentía atraída hacia lo extraño, hacia lo misterioso, hacia lo simbólico, hacia lo profundo, hacia lo sutil, hacia lo sensible, hacia lo incomprensible. Que tiene que ver también con el lado oscuro, el lado de la sombra. Siempre me ha apasionado la sombra. Creo que todos los cuatro estamos apasionados con la sombra, con lo sutil, con lo misterioso, con lo inalcanzable. Una tendencia hacia la espiritualidad y hacia estados modificados de conciencia en los cuales pues, puedan cumplir ideales, imaginaciones, paraísos y estados que son bueno, los deseables, ¿no? Y que no son precisamente los ordinarios. Esto puede salir muy bien si esto... hacemos la ley del 3, ¿no? Que aquí ya empiezo con las flechas. Esto puede salir bien si dejamos que nuestra psique, y para eso es muy interesante saber lo que es la psique, la dejamos transitar de una manera libre y con energía por el símbolo del eneagrama. Esto que acabo de decir lo llevo pensando todo el día, a ver cómo lo puedo transmitir, porque es una experiencia. ¿De acuerdo? No se trata de algo que salga en los libros, porque cuando yo estos ya lo sabía en la teoría también, ¿no? Pero haciendo un poco repaso de mi vida, con 62, 63 años que voy a cumplir, habiendo conocido tan en profundidad el eneagrama y habiendo estado tan implicada con el eneagrama, pues ahora estoy recibiendo los premios de estar viendo lo que me ha pasado con el eneagrama a lo largo de todos estos años y cómo ha ido transitando mi psique por un punto u otro en momentos determinados y puntuales, y también por qué y para qué. Y ha sido muy interesante porque es increíble el mapa que tenemos. Es brutal, es decir, tenemos un mapa en el que si miramos y tal, ¿sabes? Como sin juzgarnos, simplemente observando, podremos ver incluso también nuestra cárcel de intentos de movimientos que no han conseguido en un momento dado cumplir los objetivos de dichos tránsitos. Y son tránsitos de la psique, hay que entender lo que es la psique. La psique vive en nuestro cuerpo, pero no es nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la conciencia permanente, tiene que ver con algo sabio que hay dentro de nosotros, tiene que ver con algo que busca de verdad, que tiene un espíritu. O sea, es decir, que tiene un hálito, que tiene una vida, que tiene un movimiento, que es lo que nos viene a traer el eneagrama, el movimiento. Porque precisamente una de las cosas que explica el eneagrama es la fijación. Y la fijación es uno de nuestros graves problemas.
porque nos quedamos fijados, nos quedamos estáticos, nos quedamos robóticos. Hay momentos de nuestra vida en que hemos podido ver que no estaba funcionando. Que el más de lo mismo, que el más de lo mismo, que el más de lo mismo, y que no se avanza, ¿no? Y entonces luego, en retrospectiva, vas y lo miras y entonces de repente te das cuenta de estos movimientos, de estas flechas, de estos tránsitos, de que el eneagrama nos viene a contar algo más que los tipos de personalidad y los subtipos. Que nos viene a contar posibilidades, movimientos, oportunidades, consciencia, inconsciencia, qué tal nos ha ido en consciencia, qué tal nos ha ido en inconsciencia, movimientos compulsivos que de repente tenemos cuando estamos bajo presión, que nos llevan a adoptar determinadas metodologías que luego en nuestra vida no han sido fructíferas, pero que han sido intentos. Y si lo sabemos ver, podemos incluso pensar en que hemos aprendido también en nuestros movimientos compulsivos. Una de las cosas que más me puso contenta con toda esta información de las flechas fue que se daba algo que yo estaba empezando a intuir por observación, y era el hecho de que no me casaba muy bien la teoría de la flecha de integración en la flecha de desintegración, que era lo que nos enseñaron durante muchos años muchos profesores y te han escrito muchos libros sobre ello. Y allá como por el 2010 vino Uranio Páez, que es una persona que me supongo conocéis, muy involucrada en la IEA, fue un presidente, y nos contó otra historia completamente diferente relacionada con las flechas. Y en esa historia, una de las primeras bases era que podemos estar en compulsión en las dos flechas y podemos estar en consciencia en las dos flechas también. Y entonces vamos a pensar en el 4. Vamos a pensar en el 4 esto con juicio, o sea, juzgando, crítico consigo mismo, evaluador del comportamiento de los demás, iracundo cuando no se cumplen sus instrucciones, despechado y con furor cuando no se comparten sus pasiones, cuando piensa que algo está desordenado, impuntual o con poca calidad o poco esfuerzo creado. Por favor, queridos 4, me gustaría que pudierais ver ese aspecto de vosotros. Permanentemente enfadados, con el ceño fruncido, enfurruñados. Y el 4 sexual, odio africano y tal, ¿sabes? Hacia uno mismo, sobre todo. Revueltas del pasado que vienen con una culpa tremenda y tal, a la yugular directamente del 4 en el 1, donde se supone que es nuestra posición de integración. Y entonces pues es muy interesante también experimentar esa parte, porque incluso geométricamente también hay otra propuesta que habla que hay un constructo 1 en todo 4, que es el llamado niño del alma o la niña del alma, que es otra geometría relacionada también con las flechas, que aporta en el libro La dimensión espiritual del eneagrama Sandra Maitri, que también es muy interesante, porque se va a juntar también con las flechas. Es decir, es un movimiento que sería muy interesante hacer consciente para calmar toda esa parte iracunda, toda esa parte resentida, toda esa parte rencorosa y enfurruñada que todo 4 tiene en esta posición. Porque cuando hablamos de ir al 1, que tal, no de la manera en que acabo de hablar, sino de hacer un movimiento consciente hacia el 1, es para pillar serenidad hacia uno mismo. Es para serenarse con uno mismo, que es la virtud del 1. ¿Y cómo se serena un 4 con uno mismo? Cuando cumple lo que se propone, en vez de postergar o en vez de tocarle la nariz, que de repente hacerlo y pasar y paso de todo, y borrachera el día D, a la hora H, en el minuto S,
y tal, y este tipo de cuatrás que de vez en cuando salen, ¿no? Es todo lo contrario, es de repente empezar a confiar en tu capacidad para la acción, en tu capacidad para cuando dices algo lo cumples, en tu capacidad para el compromiso, en tu capacidad para valorarte, porque muchas veces la desvalorización del 4 es un poco narcisista. Y esto debería señalarlo. Es decir, estar siendo horriblemente espantoso, ser tan narcisista como quien es maravillosamente increíble. Y esto es algo pues, que sería muy interesante que todos los 4 también estudiáramos este pecadito y tal, sabes que de vez en cuando yo soy el peor, porque es también narcisismo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿y quién te crees tú para ser el peor? Esa sería una buena pregunta y tal que nos podríamos hacer, ¿no? Y entonces esto, ¿qué es lo que ocurre? Que es que hay una especie como de desesperanza que desde el 4 a veces se tiene en un mundo, bueno, pues un mundo gris, un mundo en el que se hacen cosas ordinarias, un mundo en el que la gente no cumple. Ahí no estoy en 4, perdón, en 1, estoy en 4. Un mundo en que la gente no te entiende, en que tratas de hacerte entender y no se te comprende, un mundo en que nadie escucha, un mundo en que nadie entiende nada y tal, y desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay una sensación de incomprensión en el 4 que proyecta hacia los demás, entonces se encuentra muchas veces en un mundo también incomprensible, en donde uno se siente bastante marciano, como si hablara en otro idioma, como si de repente cuando dice uno una cosa y tal no tiene eco, o parece que nadie lo ha oído, se ha interpretado al revés. Se sufre muchísimo con esa falta de interpretación o con esa falta de resultar lo suficientemente interesante como para que alguien te escuche. Y es verdad que el 4 es muy autorreferente, con lo cual puede agotar en un momento dado, hablando de sí mismo y tal, a los demás, y eso es verdad. Y hay veces eso puede convertirse además incluso en una compulsión. Pero sin embargo, el poder tenerte confianza, el poder saber que si te dices que te vas a levantar, te levantas, el que dices que si lo vas a hacer, lo haces, el que aunque te fastidie y digas, Dios mío, ¿para qué me habré comprometido? Aún así, haces el esfuerzo y das lo mejor de ti y estás ahí, entonces empiezas a serenarte. Empiezas a serenarte porque es una manera también de adaptarte al mundo, esa posición en el 1. Y de iniciar acciones, de darte a conocer, de darte a valer, de firmar compromisos, de cerrar temas, y sobre todo de estar bien, de estar contento. El 1 hay que ir a estar contento con uno mismo y con las cosas que uno va a hacer. Y a estar sereno. Es un precioso sitio también para el 4, para ser un poquitín más contemplativo en un momento dado, y de apreciar la belleza en el 1, porque en la belleza hay muchísima perfección, y esa perfección se ve a través de la contemplación de las leyes de la naturaleza. Esa es por ejemplo, una posición en el 1 que recomiendo y tal, ¿sabes? Ir a serenarse, a contemplar, a ver perfección, a ver belleza, y a ver calidad, a ver cordura, a ver conversaciones interesantes, bonitas, conexiones, que luego hablaremos de conexiones, ¿no? Pero conexiones interesantes. Y eso lo habremos hecho todos en algún momento de nuestra vida, porque si lo vemos así, ya lo habrás hecho tú que llevas muchos años, ¿qué va? Lo estamos haciendo todos, todo el tiempo, este tipo de movimientos, pero no somos conscientes de ellos, no los anclamos en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues es muy interesante pillarse cuando nos vamos a cortar cabezas al 1, a cuando nos vamos a contemplar y a serenarnos y a apetecernos más la vida, y además también a experimentar un sentimiento precioso que se llama biofilia, que es muy visceral, que consiste en que te encanta vivir. Que de paso también se recurre un poco a encontrar esa especie de tendencia del tánatos del 4.
¿de acuerdo? De repente quererse morir y pensar en uno en el entierro y pensar en cuántos se van a fastidiar si yo no estoy y todo ese tipo de cosas que muchas veces son un poco vengativas en el 4, ¿no? Entonces en el 1 y tal uno no se consiente ese tipo de cosas, por Dios, Dios mío, y tal, ¿sabes? La empatía, los valores y tal, ¿sabes? Y el pensar bien, ¿no? Darse paseos por la venganza, mientras que luego sea creativo y tal, ¿sabes? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? De las pasiones se puede sacar también muchísimo conocimiento y siempre serán auténticas en nosotros. La cuestión es que no ejercer venganzas, sino transmutarlas en algo creativo y tal, ¿sabes? Hay muchísimas maneras muy sutiles y muy maravillosas de vengarse. Esto lo digo como un guiño específico a todos los 4, que es ser excelente, maravilloso. Veréis qué venganza tan dulce y tan maravillosa. Y eso se puede llegar a conseguir cuando uno está orgulloso de uno mismo y cuando uno se valora, cuando uno se ve en el espejo y dices, hombre, de vez en cuando haces cosas muy bien. Y que sea verdad y además sentirlo. Y además estar orgulloso de uno por ello. ¿De acuerdo? Luego, pues esto, efectivamente, el 4 es una persona que muchas veces se siente muy solo, se siente muy abandonado, se siente rechazado, incomprensible. Es como si además se diera esa ley de Murphy muchas veces cuando uno está en desvalorización. Y efectivamente, se diera que la gente no te habla, que la gente hace como que no estás. Es que es brutal la ley de Murphy del abandonado y tal. Es que queda abandonado y tal.com inmediatamente. Es decir, es impresionante, ¿no? Cómo la vida responde a tus estados. Y entonces, pues muchas veces salimos en compulsión hacia el 2. Esto es algo que, por supuesto, hay que comprobarlo y hay que verlo, ¿no? Es decir, a comprar amor. Es decir, a adular, a considerar, a hacer que las personas se consideren maravillosas gracias a ti, y de alguna manera extrovertirse emocionalmente con aras de sentirse conectado, sentirse acompañado, sentirse no rechazado, sentirse importante, incluso en un momento dado también en la vida de los demás, a lo 2 y en compulsión. ¿De acuerdo? Y esto es algo que, bueno, esto va a consistir muchas veces pues, en hacer cosas que luego le perjudican a uno, como es prestar dinero o proponerse para cosas y tal que no se le dan bien a uno, o de repente decir que sí cuando es no, y muchísimas cuestiones y tal que tienen que ver con esa compulsión al 2. Un 4 puede pasarse 25 años de su vida en el 2. En un momento dado sin darse cuenta. Se da cuenta uno cuando vuelve a casa. En mi caso, no tanto en compulsión, pero muchas veces en compulsión, me ha tocado tener durante 31 años a 3 hijos bajo mi cargo, como padre y madre, y entonces, pues efectivamente, el día que mi hijo último, hace 4 o 5 años, cerró la puerta de su casa y después de la incomodidad reptiliana y tal, ¿sabes?, de la falta de ruidos y responsividad que uno siente, de repente me di cuenta que empezaba a ser muy feliz. Y entre otras cosas y tal me di cuenta de que había empezado a ser muy feliz porque había salido del 2. Y empecé a ponerme muchísimo más guapa, adelgacé, empecé a fijarme muchísimo más en mi alimentación, en mi descanso, empecé a darme cuenta de que el dinero que estaba ganando era para mí, algo que pues llevaba, pues, no sé si 30 años sin vivir esas delicias y tal, ¿no? Y me di cuenta y tal que dentro de que había hecho las cosas bien y tal, porque los resultados, por sus resultados los conocerás, había sido absolutamente agotador. De eso que te propones que en la próxima vida no tienes hijos y tal, ¿sabes? Es decir, no porque y cuando si te tienen hijos y tal, pues por lo menos te ocupas, ¿no? Es decir, esto ya no es ser 1, ni estar en el 2, ni en el 25 y tal, ¿sabes? Pero es absolutamente agotador, sobre todo cuando no se es una persona connecting, como nosotros, porque no somos connecting, somos individualistas.
retirados y tal en un momento dado. La energía vital del introvertido se da cuando estás solo. Si no, luego queda uno drenado y tal. Es decir, el extrovertido está vacío y necesita extrovertirse. El introvertido está lleno y necesita no extrovertirse. Entonces esto, ¿no? Y entonces ahí experimenté un nuevo movimiento de mi psique. Y entonces me preguntaréis, ¿pero estabas en compulsión en el 2? No. Por supuesto, muchas veces sí. Porque mis circunstancias hacían que me tenía que poner a seducir y me tenía que poner a hacer cosas y tal, sabes, que no forman parte de mi naturaleza y tal, para sostener una serie de cuestiones, ¿no? Es decir, que era una tarea absolutamente agotadora, pero era una tarea que se mantuvo en el tiempo, porque es verdad que el 4 tiene muchísima energía en un momento dado. Es impresionante la capacidad de aguante que puede llegar a tener un tipo 4. Pero verdaderamente la felicidad fue cuando la psique hizo pim, 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 home, y tal, me acordé de Teno con mi casa y tal, ¿sabes? Por fin a casa, después de tantos años de viaje por mundos siderales ocupándome de los demás. Sin embargo, esto vamos a hablar y tal de una posición en el 2 preciosa, muy bonita, que es consciente y que se recomienda que sea después de haber transitado durante un tiempo en el 1. Ahora os voy a poner una imagen para que veamos lo que os quiero decir. Es decir, cuando el 2 se pueda convertir en una posición consciente, se recomienda que se haya uno serenado en el 1 primero. Es decir, el 4 tiene muchísimo para dar, muchísima empatía. Puede ser una persona que además esto realmente reciba tu lado oscuro con todo su corazón y tal. Esto sobre todo os ocurrirá con 4. ¿De acuerdo? Porque es algo que uno tiene que hacer con uno mismo y por tanto se convierte en un especialista en poder primero intuir lo que te pasa, de alguna manera estarlo introyectando y viviéndolo para encontrar una solución para ti y tal, que es estar en servicio, que es diferente a estar compulsivamente en ayuda a los demás, que es la diferencia entre el movimiento compulsivo al 2 y el movimiento consciente y resolutivo al 2. Porque sería un movimiento resolutivo para lo que la psique verdaderamente busca, que es el tú, no el yo. Pero que es muy diferente al estarte conectando con personas. No sé si me explico. Es decir, es el hecho de que ahí es donde está tu misión. Que es lo que nos venía a contar este maestro y tal hace 10 años y tal, que llevamos comprobando todo el tiempo todos, sobre cómo puede ser una posición en el 2 preciosa y resolutiva si se hace consciente y después de haber estado transitando una época de serenidad y una época en la que uno se siente bien con uno mismo, uno confía en uno. Es decir, aparece el lunes y es lunes. Es impresionante y además no es ordinario, sino que es estimulante y además maravillosamente fresco. Y entonces empiezas a confiar en ti, porque si no confías en ti, entonces ahí es donde va a estar el problema. Que vas a tener en ambas posiciones, en las 3 posiciones. Y donde uno puede irse a hacer el trabajo de confiar en uno mismo es al 1, que se llamaría la posición de energización, para tomar la suficiente energía para sentirse uno más en esta humanidad. Alguien que cuenta. Y alguien que confía en sí mismo. Porque es capaz de adquirir un compromiso, porque es capaz de ejecutar acciones, porque es capaz de no ver obstáculos en un momento dado e ir apasionadamente a por tu objetivo, con calidad. Es que además cuando el 4 aparece por esta posición, aparecen cómplices, queridos 4. Aparecen cómplices. Aparecen personas que de repente te ayudan a mantenerte en esa posición. Yo eso lo comprobé, Marga, cuando creé la asociación.
Apareció un 1 en nuestra vida, se llama Ruiz, Antonio Quintana se acuerda bien de él, que nos hizo todos los trámites burocráticos que necesitábamos y que yo era absolutamente incapaz y paralizada para hacer. Es decir, fue increíble, además con el mismo apasionamiento y tal, ¿sabes? Los dos, pum, 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 pim, pam, pum, fuego. Nos parecían hasta maravillosas las funcionarias del ministerio. Y esto ya, bueno, sí, ya es para nota y tal, ¿sabes? Que a Cuatro le parezcan maravillosas las funcionarias de un cementerio y tal. Un cementerio, he dicho, ¿habéis visto, no? Cómo ha saltado mi 4. Un cementerio, ¿sabes? En vez de un ministerio. Cachis en los monos con el 4. Bueno. Guiño para los cómplices que hayáis tenido en algún momento cuando hayáis sido lo suficientemente valientes para ir hacia esta posición de energización. Bien, voy a compartir pantalla de un PowerPoint que es una elaboración que ha hecho Cristina Moreno sobre el PowerPoint que nos compartió Uranio Pais en su día. En el que, bueno, pues se habla mucho de la ley del 3, tal como algo que el eneagrama siempre trae intrínsecamente, el hecho de que la solución está en 3, ni en 1 ni en 2, en 3. Es el inicio, el medio y el fin, ¿no? Se habla también de que cada punto tiene una conexión con otros dos. En este caso tendremos este triángulo y tal, que forma el 1, el 2 y el 4. Aquí lo tenéis. Y que veremos que, bueno, pues esto, lo que viene a decir esta información es que este flujo de energía fluye en ambas direcciones, contra la flecha, que sería la posición de energización, ahora lo veríamos, y a favor de la flecha, que sería la posición de resolución, si se sigue este flujo. Es muy interesante. Esto, más que sabernoslo de memoria y tal y cual, esto es empezarlo a comprobar, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con lo sencillo, que lo sencillo siempre es más, para poderlo entender, ¿no? Un poco lo que os he comentado sobre que la fijación es el problema, quedarse encuadrado, y ni para adelante ni para atrás. Esto es muy fuerte, es algo que Ichazo mismo decía, que no solamente tenemos una fijación, que tenemos 3. ¿De acuerdo? Y entonces la que se resiste al flujo de las flechas, y que vamos a decir que es la parte dinámica del eneagrama. Entonces, los puntos de conexión son recursos de crecimiento, soluciones si te dejas llevar por el flujo de energía. Yo recuerdo que cuando recibí esta lección, decía yo, tanta energía, pero cuando ya de repente pensé en ello y en los momentos de mi vida en que he podido y tal, ¿sabes?, estar en una posición o en otra desde mi 4, me he dado cuenta de lo que es dejarse llevar por el flujo de energía. Y es cuando empiezas a confiar en ti. Por eso hay que hacer una serie de primero movimientos conscientes y uno de ellos es hacia el 1, insisto, es muy importante. Hay que rescatar también la parte oscura del 1 y ponerle luz, para que se pueda hacer el trabajo de resolución completo. Entonces, luego la vuelta al 4 y la vuelta al 1 a seguir experimentando, y entonces empiezas a ver y tal, ¿sabes? Ese 4-1-4 que empieza a funcionar a voluntad en tu vida, y es precioso. Es muy bonito si no padeces, vamos a decir, la compulsión hacia el 1 y tal. Estoy hablando de cuando uno se deja llevar y tal por lo que es pertinente. Y es muy interesante porque quien se asoma, le salen alas, es increíble. Hay una sabiduría y una inteligencia muy fuerte dentro, que nos puede llevar hacia todos estos recursos. Entonces, bien, esto no voy a enrollarme mucho con esto y tal, lo siento, yo sé que eso puede ser para otra próxima vez, porque lo que os quiero enseñar son las cosas prácticas, ¿no? Esta ley del 3, esta pata con esta superficie con 3 patas. Para los que no seáis 4, pensar también en vuestra triangulación, en vuestros movimientos geométricos, ¿no? Bien. Entonces, el punto de energización que se llama, sería el punto contrario a la flecha. En este caso sería del 4 al 1. Se le llama punto de energización
Y luego hay otro punto, y tal, no voy a poner a los ejemplos, que el punto a favor de la flecha sería lo que llamamos el punto de resolución, con lo cual tenemos el punto de energización, siempre y cuando estos movimientos son conscientes, ¿de acuerdo? Y el punto de resolución, en el 2. El punto de resolución, ahora lo vamos a ver, es donde existe la posibilidad deseada y temida de la disolución de la fijación. En caso de que se haya hecho en el punto 1 un trabajo de serenidad, un trabajo de acción, un trabajo de valores, de un trabajo en el que uno asume el compromiso de su vida, y eso, bueno, pues tomará el tiempo que tome. La cuestión es que se pasa muy bien haciéndolo, porque de repente la propia psique se pone contenta. Si lo piensa uno desde la imaginación, qué horror a cumplir con el deber, qué espanto, ahí al uno y tal, con lo que a mí me gusta tocarme un pie y tal, y ahí empiezan todas las cuatradas. Vale, muy bien, hay que dejarse y tal, cacarear, porque luego, sin embargo, y tal, se lo pasa uno muy bien haciendo las cosas. ¿No os podéis imaginar cuando llega esa energía, la capacidad que tiene uno para poner orden en su vida en 2 semanas? Y además con una calidad y con un tesón y con una disciplina en el sentido de ser coherente y tal, ¿no? Que de repente te das cuenta de que forma parte de tu naturaleza y no eres un uno. Y es una maravilla, ¿de acuerdo? Para luego, y tal, ¿sabes? Después de que uno confía en sí mismo, ha hecho un par de cosas bien hechas, las reconoce como bien hechas, ha podido gestionar un poquito su crítico interno también, que es el pasado, echándose a la yugular de todo 4 continuamente, eso es otra de las cuatradas, cómo nos come el pasado. Aquí pues hay una gran oportunidad para situarse en el presente. Y si el presente está bien, quiere decir que todo lo que ha pasado es perfecto. Porque es inmediatamente la idea que te viene. Date cuenta de que además el uno es el mental de los viscerales. Y entonces es muy interesante, ¿no? El de repente se llama el empowering, el adquirir poder personal, que es una de las, vamos a decir, de las recomendaciones de la inteligencia de los estados de ánimo. Inteligencia muy apropiada para los 4, que es postergar la reacción emocional para irla a evaluar en el 1 con serenidad, para ver qué es lo que se van a hacer con determinados problemas, con determinados desafíos. Y si esto lo haces a voluntad, es decir, porque te apetece, porque te gusta, porque sabes que te va a ir bien y tal, vas a ver qué bien lo vas a hacer. Es que es una maravilla. Y luego, por supuesto, también está la flecha compulsiva, ¿no? Aquí hay una cara muy divertida que pone Cristina Moreno y tal. El punto a favor de la flecha nos provoca cierto cinismo y lo desdeñamos y tal al uno, ¿no? Sí, ya era lo que me faltaba. Encima convertirme en perfecta y tal, ¿no? Pero no pasa nada y tal, nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Mario Sicora la llamaba la flecha rechazada. Es decir, la que realmente pues, nos apetece muy poco en el desarrollo personal, como muy poco apetecible. Y luego esto, aquí está lo que se llama la posición de resolución, que puede verse como un punto de estrés, como un riesgo, pero también como un punto de desafío, de resolución. Aquí es donde hay que tirarse. Aquí es donde el 4 y tal, ¿sabes? Renuncia a la individualidad egocéntrica y va en busca de sí mismo a través de los demás. Y es interesantísimo, es un momento precioso. Podrá ser una persona excelente en el servicio a los demás. Porque además no tiene esta idea de la dependencia cuando va hacia el punto de resolución, sino todo lo contrario. Si amas a alguien, déjala ir. Lo cual además desde el ego 4 es una gozada. No sé cómo decir, todo lo que son sombras se pueden llegar luego también a convertir en luces en un momento dado. Es decir, porque cuando me doy, pero luego me voy. Pues sí, claro. No vas a convertirte en un 2, siempre vas a ser un 4. Y entonces aquí está el tema de la energización y resolución en
cada una de las flechas. Entonces vamos a ver en concreto la del 4, que es la que nos acompaña hoy, habiendo descrito al 4 como una persona introspectiva, como una persona imaginativa, creativa, una persona diferente, una persona que viene con salidas muy, muy ingeniosas, inspirado, que sí que tiene una atracción hacia el lado oscuro, hacia la muerte, hacia el misterio, que muchas veces puede dar lugar a una decepción y a una manera de decepcionarse con la vida, con el mundo y con uno mismo. Y bueno, pues ahí es donde están las luces y donde están las sombras, como todos los seres humanos, no más que los demás, exactamente en la misma medida. Y aquí es donde hablamos del punto de energización y del punto de resolución. Luego también hay un movimiento compulsivo y tal, del que ya os he hablado, ¿no? Entonces, en este punto de energización, a pesar de que la palabra disciplina, me anda que no hemos valorado si poner disciplina o no, precisamente para que ningún 4 haga la cuatrada y tal, ¿sabes? Pero es que se llama así cuando uno cumple lo que se propone, ¿de acuerdo? Pero si queremos llamarla de otro modo, pues la llamamos de otro modo. Una acción para concretizar metas, vivir el momento presente y la realidad y saber que el momento presente es la construcción de todos los pasados. Una mejor gestión sobre las emociones cambiantes, siempre habrá algunos días que estén más bajitos, otros días que estén más altitos, otros días que estén más neutros, es decir, nunca deja uno de ser una persona con el mundo emocional fluctuante. Adquiere una mayor practicidad, puede cambiar también su vestuario, puede cambiar también su manera de maquillarse, puede cambiar también su manera de presentarse ante la sociedad, que le va a beneficiar, siempre y cuando sea beneficioso. Y no ataque a la imagen intrínseca, individual y vamos a decir individualista y tal, ¿sabes? De cómo uno quiere presentarse. Y luego las ideas creativas, pero en acción, no en la imaginación. Eso es lo más importante, porque el 4 está tan lleno de sí mismo y tan lleno de imaginación y creatividad que se cree que ya lo ha hecho y no lo ha hecho. Lo ha hecho solamente en su imaginación. Entonces es muy importante esta posición para ejecutar acciones. Aunque sea meter la pata, pues mete la pata y luego la siguiente vez pues ya no la metes y ya está. Y sobre todo a toda esa teosofía y tal, ¿sabes? Hacerla más sencilla, bajar el grado teosófico de estarse pensando continuamente. Y Chazo hablaba del 4 como el pensador de sí mismo. Y entonces muchas veces que los psicólogos dicen, no, es que sería muy interesante que tuvieras más introspección. Y digo, no, nos ha fastidiado y tal. Si voy de introspección hasta por las orejas, que me sale la introspección. En todo caso, la extrospección y tal, ¿sabes? Es decir, que sería lo contrario, el sacar hacia afuera todo eso. Y en todo caso, para regalárselo de una manera bella a los demás, porque habrá mucho elaborado en tanta pensadera y en tanta estar con uno mismo dándole que te pego, dale. Y bien, bueno, pues esto no es fácil, no es rápido, pero sin embargo es posible y es factible y siempre es un buen momento para empezar a hacerlo, para luego poder estar preparado para darse, que es la posición de resolución. En donde el otro empieza a parecerte tan interesante como ti mismo. Algo que es bastante recomendable para el 4. El acto de donar le aleja de la sensación de pérdida y depresión. Cuando uno está dando y tal, pero no me refiero a la ayuda compulsiva, me refiero a darse. Porque una cosa que decía el otro día en el máster que llevo, y decía que el 4 es un abandonado abandonador, es un abandonador abandonado. Y entonces aquí se aleja esa sensación de pérdida y depresión cuando uno se da. Pero le insisto, no de una manera autorreferentemente compulsiva, sino de una manera creativa, sutil, metafórica, bonita, y con un toque de distinción y tal, ¿no? Que le pueda ser característico y que lo pueda donar como un regalo a los demás.
y por tanto termina la sensación de haber sido abandonado. Cuando termina la sensación de haber sido abandonado, entonces hay la posibilidad de la disolución del ego o del encuentro con el origen, que sería la idea santa del 4. Que bueno, nos vamos a explicar ahora con eso y tal, simplemente decir que uno encuentra la ecuanimidad, uno encuentra el equilibrio, uno encuentra la homeostasis y tal, ¿sabes? Ese be water, my friend y tal, ¿no? En el que las cosas de repente empiezan a suceder sin tanto esfuerzo y sin tanta lucha y sin tanta historieta. Que bueno, que ha sido útil, que ha sido bonita y que además ha sido muy interesante, porque estoy absolutamente segura, pero absolutamente segura, que en la biografía de cada 4 y tal hay todo tipo de sorpresas y de cosas increíbles. No tengo más que mirar la mía y tal, ¿sabes? Para intuir cómo será la de todos vosotros, ¿no? Y hasta aquí he llegado, Marga. Es decir, espero que haber aportado, bueno, pues lo que sé, pues haber movilizado un poquitín el cerebro de todos mis cuatritos y cuatritas que anden por aquí y los que no lo sean también, para que nos empiecen a entender y a saber que, bueno, pues que sí, no somos más difíciles que los demás. Sin duda, Tenemos nuestra movilizadora como dificultad. siempre, Isa. Yo, vamos, totalmente, muchas gracias. Yo te diría si a lo mejor hay preguntas, hay unos cuantos 4 en el público hoy, pero bueno, también a lo mejor alguna persona de otro equipo que tenga alguna pregunta, si os parece, podéis levantar la mano, lo tendréis en las reacciones abajo, quizá, o si no, a veces aparece en la ventanita del chat, me parece, ¿no? Estupendo, por si queréis que haya algún término que queráis que explique más o si me queréis hacer alguna pregunta particular sobre alguna cosa vuestra y tal, ¿sabes? Es la oportunidad. Exacto. Aprovechad que tenemos hoy aquí a una super profe que además hoy viene a hablarnos de lo suyo en primera persona. Qué gusto de verte, Necane. Hola Isabel, ¿Qué tal? a mí me da muchísimo gusto verte y compartir el 4, aunque el tipo sea distinto. Y me ha encantado y lo quiero subrayar porque fíjate, sí, hace años que conozco todo esto, pero siempre es algo nuevo. Y entonces ese flujo de energía de las flechas, yo no lo veía, si sabía por ti que se podía ir en positivo y negativo frente a la teoría tradicional, ¿no? Eso ya fue un avance. Pero el ver que hay un punto de, lo has explicado fantástico para mí, de energetización y un punto de resolución, digo, me ha soltado la chispa, digo, esa es la diferencia en mí, 4, cuando voy, 4 conservación, cuando voy al 2 compulsivamente, que he ido gran parte de mi vida impulsada por la sociedad en la que me he movido, y cuando voy resolutivamente, que creo que va siendo ahora. Y entonces me encanta ese 2, ¿no? Pero ese matiz, esa explicación de algo que yo vivía sin poner palabras, solo decía mi fecha positiva, mi fecha negativa. Bueno, pues me ha encantado, te lo quiero agradecer. Claro que sí, qué rico en el 2. Me hubiera encantado que hubiera seguido con todas las flechas, no puede ser, Isabel, tan cortito. Sí, como ya sabes que tú no tienes más que llamarme y ahí estoy, así que estoy esperando tu próximo llamado. Que te voy a dar la lata. Para tu 2 resolutivo te voy a ayudar mucho. Muy bien, qué gusto me da. Llevamos tantos años juntas, qué rico. Muy bien, y había también preguntas en el chat. Qué bueno verte, Necane. Sí, en el chat, mira, os voy a proponer, Alba Aranda, estaba haciendo una pregunta, Alba, te diría, abre el micrófono y hazla tú. Si te vemos, si te escuchamos, si te parece, si no se las leo yo a Isa, pero vamos. Sí, ¿para qué alguien me decía que si todo 4 tiene tanta energía como dices o es por ser instinto transmisor? Es muy buena la pregunta, ¿vale? Una de las cosas importantes del 4 y que además caracterizan su individualidad es la intensidad. Y entonces cuando nos ponemos intensos todos. Ahora, si bien es cierto y tal que la persona transmisora pues tiene una energía atómica y tal cuando está transmitiendo.
sea, yo, por ejemplo, han pasado 50, 150 minutos y para mí de repente se me ha hecho un suspiro. Porque cuando estoy en trance transmisor y tal, pierdo la noción del tiempo y del espacio y tal, y ¡psiup! ¿Eh? Eso no ha sido siempre bueno. Os diré que tal he tenido que recular muchas veces. Y es verdad que, por ejemplo, el 4 navegador y tal, parece más cansino, pero no es cierto. Que tiene como otro comportamiento en el que su mecanismo de defensa no es arrollar como el 4 transmisor, sino es dejadme en paz. Pero no deja de ser también esto una persona intensa en un momento dado y grandes empresarios, conozco yo 4 navegadores y tal, con un empeño impresionante cuando han superado el patito feo. Porque cada uno tenemos que superar nuestro arquetipo. Alba, adelante. A ver si te podemos oír. No te Sí, oigo. que voy haciendo cosas y voy viniendo y yendo. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Mira, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, yo descubrí mi eneatipo o las cosas que me identifico con el eneatipo gracias a una de tus clases, así que vi que esta conferencia con las flechas del 4 y fue como, la voy a ver seguro. ¿Vale? Entonces, yo te quería preguntar, porque hace unos días vi una conferencia de la relación de los eneatipos, qué relación tenían con el dinero, la abundancia, la relación con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, era una conferencia como muy general y pasó un poco como de puntillas por encima de todo. Yo me quedé un poco con la copla de que el 4 vive un poco en la carencia, ¿no? De no tengo suficiente, todos tienen más que yo, no tengo suficiente, soy menos que los demás. Es una de las compulsiones, sí. Entonces, lo que te quería preguntar eran estrategias prácticas, o sea, más que quedarme ahí en es esto lo que... Estrategias prácticas, hay que centrarse al uno y organizar todo y ser como muy mental, o más hay que situarse en el 2 y dar sin esperar a cambio. No, eso no está en la naturaleza del 4, el dar sin esperar a cambio y mucho menos como una metodología que no tenga un tinte muy espiritual, ¿sabes? Porque si no, entonces esto nos va a llevar a confusiones, ¿no? Y una de las cosas que el 4 está muy cerca del 5, con lo cual la sensación de drenaje puede aparecer en cualquier momento y tal, es decir, y en ese sentido se tiene que cuidar. Entonces la cuestión es, vamos a ver, esto, siempre hay un tiempo y tal para el encuadramiento, ¿de acuerdo? Y seguramente con 18, 20, 24, 31 y tal, ¿sabes? Pues hayas estado muchísimas veces muy encuadrada, quiere decirse ensimismada. ¿De acuerdo? Esto puede ocurrir cuando a uno no le va bien, uno está complejado, uno entra en la compulsión de la carencia y efectivamente uno huye del mundo, ¿no? Entonces ahí se da el jorneviano y tal, ¡pumba! Afuera, adiós, bomba de humo, se acabó. ¿De acuerdo? Bien, no pasa nada, se sale de ahí también, ¿no? Y entonces cuando ya por fin uno dice, bueno, vamos a ver, voy a ver qué hago con mi vida, ¿no? Porque hay una tendencia al autoboicot también tremendo cuando uno está en el lado oscuro, ¿no? Y entonces, pero es que llegará un momento en que no podrá ser. Y ahí es donde efectivamente va a estar lo que realmente no vaya a ser un narcisismo muy peligroso que va a requerir además de un profesional, ¿sabes? Es decir, porque matarse y tal, ¿sabes? O irse matando y tal, ¿sabes? Poco a poco en la vida es un acto de agresividad brutal. ¿Sabes? Es decir, que el 4 es una persona que en su lado oscuro puede llegar a ser muy agresivo y generalmente introyectivo, es decir, agresivo hacia sí mismo para hacer daño a los demás. Entonces, ¿qué es ir al uno conscientemente? A volver a confiar en ti. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Sabes? Bien, bueno, pues poquito a poco haciendo ejercicios de contratipo, se llaman. Lo que no te apetece hacer, de repente lo haces porque decides hacerlo. Entonces, por ejemplo, pues no, paso de todo, no pienso ir a ver a mi madre, pues ¿cómo que no? Pues cojo mi madre y voy a ver a mi madre, pues sale de las narices y tal, ¿sabes? Y empiezas pum, pim, pum, pum, a retarte y a desafiarte hasta que de repente te empiezas a sentir muy bien. ¿Sabes? Porque la bola pesada de la pereza y del encuadramiento, ¿sabes? No es muy agradable tampoco, ni siquiera para el 4.
con lo cual se va a empezar a sentir bien. Lo interesante de la posición de energización es que enseguida empieza a tener efecto. Por eso enseguida se llena uno de energía. Y además es muy íntimo. Yo os recomiendo que se haga íntimamente. Es decir, que lo haga uno con uno mismo. Nada de poner un cartel, voy a ir al uno, no, ¿sabes? Es decir, poquito a poco. Y entonces ahí es donde la energía vital es importantísima, Alba. ¿Y esto cómo lo relacionaré? Porque yo sí que es verdad que cuando vi esta conferencia me vi muy identificada en haber vivido muchas cosas en mi vida, pero sobre todo en el tema del dinero, me he visto muy viviendo en la carencia. Entonces, por lo ordinario que es el dinero y tal, y mucho más aún si de repente, bueno, pues tenemos traumas relacionadas con el instinto de conservación en nuestra familia. Una de las cosas que yo aprendí en un curso de coaching que hice y les lo agradecí muchísimo a la profesora es ayudarme a amar el dinero, igual que amo a la energía. ¿Sabes? No por el dinero, sino porque es que es energía. Y además es la energía con la que nosotros hacemos transacciones, los humanos, con lo cual odiar el dinero significa que el dinero sale corriendo de ti. Sí. Yo no conozco a ningún 4 que le guste ser pobre y tener que estar pidiendo para comer, siendo que es su real majestad en el fondo. Ahora eso hay que reconocerlo. Vale. Y entonces bueno, sí, yo estaba un poco en el, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Empezar a dar sin...? Bueno, no sé, como estoy en ese trabajo ahora, quería a darte a ti, pero a darte confianza, es decir, la capacidad, ponte un objetivo y digo, quiero hacer esto y tal, ¿sabes? Y vea por ello. Vale. Al uno. Vale, pues me parece que me acabas de dar la respuesta que necesitaba, porque Me alegro estoy muchísimo, en el proceso. qué difícil. Sí. Porque es como, estoy como haciendo cosas y me ha servido mucho esto de hacerlas para mí, sin grandes aspavientos de demostrar, de, mira lo que estoy haciendo, tal, sino algo como muy para mí. Bueno, sí, me ha servido. Muchas gracias, Isabel. A ti, Alba. Gracias, Alba. Cecilia dice, muchas gracias por este recorrido. ¿Qué alerta nos indica que vamos al 1 de manera compulsiva? A ver, perdóname, que necesito leerlo yo también, que está muy arriba o muy abajo. ¿Qué alerta nos indica que estamos yendo al 1 de forma compulsiva? Nosotros nos estamos yendo al 1 de manera compulsiva. ¿Qué alerta puede haber para el 4 para que se dé cuenta de que está yendo de forma compulsiva al 1 en vez de una forma sana? La ira, el cabreo, la agresividad, el juicio, el resentimiento, el rencor, el no perdonar, ¿sabes? Es decir, el poner la cruz a alguien. ¿Sabes? Es decir, y además porque sí, el empeño en querer tener razón. Sí. Es decir, cuando nos vemos y tal, ¿sabes? En una posición psicorrígida. Entonces ahí estamos yendo al 1 de compulsión. Esto le suele pasar al 4 normalmente un par de veces a la semana. Lo que hay que hacer es, se muere de risa Necane, y tal, la cuestión es pillarse cuando de repente y tal sale uno y tal, ¿sabes? ¿Sabes? De mirar mi ceja y tal, ¿sabes? Escarlata O'Hara no lo ha conseguido y tal, ¿sabes? Yo sí y tal, ¿no? Y además también sé con la otra y tal, ¿sabes? Es decir, tremendo. La señorita Rottenmeier, no, el siguiente, tal, ¿sabes? Algo tremendo. Todos tenemos un austríaco iracundo dentro y tal, ¿sabes? Que aparece de repente un par de veces por semana. Bueno, pues ahí es donde está el trabajo. Amainar, serenar y tal, hacer algo de ejercicio, desahogarse de otra manera y mirar por qué uno está enfadado. Tú tienes derecho siempre a estar enfadado, pero hay que saber por qué y no pagarlo con todo el mundo, ni menos contigo, sino simplemente solucionarlo. Fenomenal. Nos decía, a ver, por aquí Jorge Luis Alfaro, muchas gracias, muy interesante. Saludos desde Hickson, Estados Unidos. Tengo una reunión en unos minutos, pero me tengo que retirar. Yo también tenía otra reunión, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, en fin, no acabamos,
no vamos a entretenerte mucho más, que tú tienes otro lío, porque además es otro lío el que te ha metido la asociación para que nos representes en el Día Mundial del Enneagrama. Y no cuento nada más, que no puedo hacer spoiler. Pero, en fin. Tenía por aquí otro... Victoriano, te veo. Dame un segundo que estoy leyendo. Buenas, yo quería saber, dice Fátima, ¿cómo es ese contacto con el origen en el punto 2, en el punto de resolución en el 2? ¿Cómo es ese contacto con el origen? Muy interesante, muy bonito. Mira, una de las cosas que el santo origen, esto es, que es la idea santa del 4, es ver y tal, sabes que todos procedemos del mismo sitio, que no hay nadie diferente y tal, sabes, como para que realmente y tal, sabes, haya diferentes orígenes en cada uno. Entonces, cuando tú por fin te das y tal, sabes, y cuando tú por fin encuentras el tú, entonces te das cuenta de que es lo mismo. Entonces es posible que uno tenga en contacto, una ráfaga, una intuición sobre el santo origen. Porque ves que tú y yo es lo mismo. Qué bonito. José Martín nos dice, gracias por tanta información. Mi pregunta puede ser un poco inocente debido a mi ignorancia y mis primarios conocimientos en el enneagrama. No pasa nada, José. Al margen de las flechas mencionadas, la proximidad de un eneatipo a otro también tiene influencia, es decir, el 5 y el 3 influencian al 4. Eso ya son las alas. Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, yo no he querido precisamente meterme en ese berenjenal, pero luego hay otro berenjenal que son las alas, que son las influencias que los dos puntos adyacentes tienen sobre tu personalidad. Generalmente hay una que influencia más que otra, y es muy interesante también. Y para la identificación, además, es bastante puntero. En mi caso, fijaros que ha sido otro gazapazo. He confundido mi instinto transmisor con el ala 3. Y me di cuenta cuando volví al 4, después de que se fue mi último hijo, de mi alerón 5. Qué fuerte fue eso para mí, después de tantos años, tal, ¿sabes? Divagando, ¿no? Y luego te das cuenta de que simplemente es cuestión de haberte fijado, nada más, ¿sabes? Pero bueno, uno se da cuenta de las cosas cuando se dan cuenta. Y precisamente lo que me hubiera venido muy bien en mi vida es haber introducido mucho más mi ala 3, de haberme pavoneado mucho más de lo que me he pavoneado de las cosas que he hecho. En fin. Bueno, Victoriano, cuéntanos. A ver, ¿puedes abrir el micro? No, todavía no. Si no, puedes probar a escribirlo en el chat si quieres. Parece que tienes algún... No, no se te oye. Yo te estoy solicitando activar el micrófono, pero no te deja el sistema. Escríbelo si te parece. Vamos viendo mientras hay algo más. Se podrá ver la grabación, Silvia, sí, en el canal de YouTube de la Asociación de Enneagrama, ¿vale? Allí vamos colgando todos los eventos como este que son en abierto, no solo para socios, sino para todo el que quiera venir a disfrutar con nosotros de un buen ponente como esta tarde. Allí están todos los que están en abierto. Bien, gracias a Verónica y a Hortensia por el agradecimiento, es lo que tengo delante. Y por lo demás, bueno, sí, a ver si Victoriano se anima. Sí, porque además Isabel, ya os digo, que se tiene que ir a otra cosa, que es un compromiso que le han puesto después y del que me siento absolutamente responsable además, y la pobre tiene que ir a estar esperando. Así que, Victoriano, mira, era relacionado con el valor de las alas como tipos que nos ayudarían a acelerar el proceso de las flechas. Sí, bueno, sí. El valor de las alas es muy, 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 muy interesante. Hay autores que no entran bien con el tema de las alas y prefieren no complicar la historia. A mí yo es que las veo continuamente en mis clientes, en mí y tal, cómo se fluctúa. Y además también es muy interesante porque son movimientos de la psique.
No solamente los movimientos de la psique son a través de las flechas, sino también a través de las alas. Uno va aleteando, como quien dice. Y si dejas que a tu inteligencia intrínseca fluctuar, vas a volar fenomenal. Pues a mí me gusta mucho la alegoría de que las alas son con lo que uno despega. ¿Se me oye ahora? Ahora, Victoriano. Que me había metido en... Bien, lo decía Isabel porque ya sé que el tema no era ese, pero yo he observado, tanto personalmente como con la gente, que cuando está como ahí dando ese movimiento de la flecha que me lleva a la flecha que me trae, que es como en una fase incluso que te desintegra, te integra, te hace compulsivo, te quedas enroscado en ti mismo, prisionero de ese movimiento energético que tiene lo que tú planteabas de resolución y de energización. Y entonces he comprobado que en el momento que la persona tiene en cuenta el ala, que es la que da el movimiento a mi personalidad hacia otros horizontes para cazar la pieza, que cuanto antes se introduzca el trabajo del ala en ese proceso que tú planteabas de energización y también de resolución, mejor. Porque las alas nos van a llevar al punto clave donde tiene que ir, donde está la pieza que queremos cazar. Esa es la idea que yo... Gracias. Para trabajar. ¿Vale? No, yo, sin embargo, prefiero no mezclar mucho de momento y ya sabes, lo que se me ha pedido son flechas y por tanto flechas. No era que lo mezclaras hoy, sino que es un elemento que conviene trabajar porque por lo menos a mí me ha ayudado, le ayuda a las personas a ir más rápido. Bien, muchas gracias, Victoriano. Muy bien, chicos, pues yo creo que ya va siendo hora de que vaya para la otra reunión y tal, ha sido un placer. No te oigo, Marga, Ay, no perdón, tienes... decía que Celia, que ha levantado la mano, Ah, que sí, quiere adelante. decir algo, que abra el micro, pero vamos, nos vamos volados. Cuéntanos, Celia, ¿puedes? Más te veo que estáis dos personas ahí. Yo digo Celia, pero sois dos ahí. Hola, ¿nos oís? Ahora Sí, sí. hola. ¿Qué tal? Buenas, Isabel. Hola a todos. Bueno, la pregunta era muy cortita. Era simplemente saber si haces formaciones de algún tipo, porque aquí somos una familia cuatresca y esto es una locura. Mira, siempre Qué damos bien. los datos, las coordenadas de contacto. Mira, me viene muy bien que lo hayas dicho, porque con Isabel tengo tal confianza que se me ha olvidado darlo. Que siempre digo, quien quiera conectar con nuestro ponente, mira, lo está poniendo Isabel en el chat ahora mismo, la web, mastereneagrama.es, creo recordar que era, ¿verdad, Isa? Vale. Sí. info@mastereneagrama.es, ahí tenéis el correo. Me quedo a vuestra disposición, también paso consulta y tal, sabes, soy psicóloga clínica. Pero Y... lo haces en Madrid solo, porque nosotros no somos de Madrid, pero bueno, por hacer una formación más en profundidad. Online, no te preocupes, hay... Todo esto de Enneagrama hace un par de Tengo semanas. modalidad online, tengo modalidad presencial, tengo de todo, tengo todo un abanico y tal. Tu pregunta yo te contesto con muchísimo gusto. Vale. Muchas gracias, Isabel. Gracias por todo. Adiós. Alguien me está diciendo gracias a vosotras. Pues, si os parece, vamos a dejar aquí porque Isa se tiene que ir. Mil gracias, Isa. Mil gracias a todos por estar con nosotros hoy. Os invitamos a todos los que os apetezca participar en más eventos que nosotros, los que no seáis socios, que os asociéis, que estamos aquí, que hacemos muchas cosas juntos y que esto es una gran familia, cada día somos más. Y bueno, un gran placer haber compartido esta tarde con todos vosotros. 1.000.000 de gracias, Isabel. Adiós, hasta pronto.